Bueno, vamos a comenzar con la parte, digamos, que es más heavy. Bien. Aquí ya vamos a comenzar con... Vamos a cerrar todo este. Ok. Bueno, antes de todo, voy para mi Git. Voy a decir que ya tengo funcionalidades completas en SOSPlan y Corporation. Ok, y vamos a mandar esto. Hacemos commit and push. Ok, listo, ya se lo tenemos en el repositorio. Ya se puede estrellar todo esto, no nos interesa. Bien, vamos a ir con la parte más complicada de todas. Vamos a crear los usuarios. Ok, pero nosotros para crear un usuario tenemos que acceder primero a la parte de seguridad del sistema. Entonces vamos a utilizar el identity. Ok, segundo, vamos a tener que para eso entonces utilizar métodos que acceden directamente a crear un usuario en el sistema de ACP roles, ASP users. ¿Entiendes? Sí, ¿por qué? Porque cuando implementamos el identity, el sistema genera unas tablas especiales que son ASP role, ASP users, ASP role claims y así sucesivamente. Son como unas 6, creo. Entonces, cuando ellos crean estas tablas, hay unos métodos los cuales acceden directamente a esas tablas. Entonces, cómo obtener un usuario por email, cómo obtener un usuario por Git, cómo actualizar un usuario, crear un usuario, confirmar un usuario, confirmar una cuenta, resetear un token, crear un token, en fin. Entonces, vamos a tener toda esa serie de cosas. La otra, vamos a tener roles. Aquí vamos a comenzar a hablar de roles. Entonces, nosotros podemos tener un usuario y ese usuario puede tener toques de seguridad, pero adicional es mejor crearle roles de seguridad porque el sistema hace como una especie de validación doble. Entonces, él valida primero que el usuario tenga el token de seguridad y segundo, que corresponda a su rol de seguridad. Bien, para poderlo entrar, para dejarlo entrar. Luego tenemos el sistema que cuando vamos a crear una cuenta, le creamos la cuenta, pero nosotros no vamos a estar pendientes de ese usuario, sino que le vamos a decir, bueno, tú te creo y el sistema te va a mandar un correo electrónico para que uno, actives la cuenta, de manera que con eso confirmamos de que ese correo electrónico sí es real y está bien. Ok, uno que pueda actualizar, recibir un correo para activar la cuenta. Segundo, como nosotros les vamos a enviar un correo, vamos a crear una clave temporal y le vamos a enviar una clave temporal. Esa clave va a ser una clave temporal por seguridad. Bien, y ya el usuario pues va a poder entrar y hacer su cambio de clave dentro del sistema. Llevamos ahí varias cosas. Entonces tenemos que crear una utilidad. Tenemos que utilizar los helpers para crear el correo electrónico para mandar eso. Necesitamos crear el helper que va a manejar la parte de acceso a usuarios. Bien. Y por último, hacer la implementación del identity. Entonces, como pueden ver, it's a lot work. It's a lot work in this part. Es bastante trabajo en esta parte, pero bueno, empecemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué miedo? ¿Quién dijo miedo? Pues listo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros hasta el momento, déjenme ver aquí, App Settings. Fíjense, hasta el momento, nosotros acá tenemos esto. Bien, tenemos esto. Entonces resulta que yo voy a implementar el sistema de seguridad y voy a enviar el correo electrónico. Aquí yo voy a guardar las llaves de ese correo electrónico. Bien, es decir, cuál es la API de conexión. Yo en lo personal utilizo lo que se llama Twilio, el servicio de Twilio. Twilio me permite utilizar mensajería de correo electrónico, mensajería de texto y mensajería de WhatsApp. Entonces yo utilizo Twilio. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que aquí vamos a crear nuestras llaves de Twilio. ¿Ok?
algo así por el estilo. Ya va, ya les muestro. Ya les muestro, ya va. Ok, aquí les pegué más o menos. Esto es lo que vamos a utilizar para SendGrid. SendGrid es un servicio de Twilio. Ok, entonces bueno, ustedes van a tener el SendGrid API Key. Pues ustedes colocan su llave ahí. Ok, el SendGrid From, van a colocar el correo con el que están asociados en la cuenta y que se utiliza como plataforma de envío. Y el SendGrid nombre, pues el nombre que ya ese sí va a ir es incorporado pues en las cabeceras y eso. Entonces el nombre con el que ustedes van a trabajar. Entonces fíjense que tenemos esto, bien, pero el helper, ¿en dónde está? ¿Se acuerda que nosotros creamos en el helpers el iFile Storage? Bien, y en eso utilizamos este que sería el iConfiguration del Get Connection String. Y les dije que eso no servía para un tiesto. Bueno, eso no sirve para un tiesto, así no va a funcionar porque estamos llamándolo desde un class library. Entonces esto porque no lo he arreglado todavía porque no lo he necesitado pues, pero resulta que vamos a crear el sistema de emails. Entonces el sistema de emails sí necesita jalarme del app setting, sí necesita jalarme esta data. Ok, entonces ¿cómo jalamos nosotros esta data? Primero tenemos que crear una clase, un modelo en donde nosotros vamos a alojar esta información para poderla transportar entre los proyectos. Bien, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una carpeta, y esa carpeta aquí la vamos a llamar los response. Bien, los responses, y dentro de los responses vamos a utilizar ciertos modelos que no van a ser utilizados sino para algo específico, que no se van a utilizar más por otros lados, como pues digamos que como parte de seguridad, ¿no? Entonces o vamos a crear una carpeta. Sí, vamos a crear una carpeta. Sí, vamos a ponerle, ¿saben qué? Vamos a poner aquí response, le ponemos pero response sec, de seguridad, security. ¿Por qué? Porque después ahí vamos a meter también la parte de cambio de clave, reseteo de clave. Entonces vamos a utilizar allí lo que sea parte de que corresponda a parte de seguridad. Bien, entonces este sec, aquí vamos a crear una clase. Esa clase la vamos a llamar el SendGrid setting. Ok, le vamos a decir que esta es pública. Van a ver lo chévere que es, porque ¿qué pasa? Nosotros implementamos esta estructura, no, súper bacano, o sea, es bacanísimo, es una estructura súper genial. Esto va a trabajar espectacular y es una arquitectura por capas que le falta es así para hacer una arquitectura limpia. O sea, le faltan tres pendejadas y queda una arquitectura limpia. Pero cuando implementas estas cosas, ya ya pierde ciertas funcionalidades que lo haces súper fácil en el monolítico. O sea, monolítico es cuando yo trabajo todo en el proyecto back. O sea, todo en el back lo trabajo todo ahí. Ahí mismo creo la carpeta donde están los helpers, creo la carpeta donde están los entities, creo la carpeta donde van a estar el data context. Eso es un monolítico, o sea que ahí está metido todo. Pero cuando lo trabajo por capas, así como lo estamos trabajando acá, que una arquitectura casi una arquitectura limpia, entonces viene este tipo de problema. Bien, viene este tipo de problema. Y es que, ¿cómo me jalo la información que está en el app setting? Si estoy en un class library y eso está en el proyecto de back. Entonces, así es como lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que tienes que hacer
es crear 3 propiedades. Vamos a crear las 3 propiedades. Pero ¿qué tiene que ver estas propiedades? ¿Qué tiene que se ve con estas propiedades? Que estas propiedades tienen que llamarse tal cual, idéntico a como se llaman las llaves. Bien, fíjense, mire, SendGrid API Key, igualito, eso no está perdiendo pero ni una letra. Entonces, para que ustedes no vayan a tener ningún problema, les recomiendo que hagan copy, paste, copy, paste, copy y paste. Bien, porque una letra que no les quede bien, ya, eso no les va a funcionar. O sea, la clase la pueden llamar Pepita Pérez si quieren, ¿ok? Pero esto de aquí adentro tiene que llamarse como están las llaves de aquí. Entonces, no se les vaya a olvidar. Bien, entonces, ya nosotros tenemos esa clase. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al programa. Bien, y en el programa vamos a hacer esto. Mire, esto es lo máximo, la cachimba de la cachimba. Nos vamos al programa y aquí en el programa, fíjense aquí, donde nosotros estamos allá incorporando, aquí está, aquí, donde nosotros ya estamos incorporando todo esto de las llaves y toda esta cosa, ¿no? Nosotros vamos a decir, mira, yo necesito que me hagas un build service, punto, pero vamos a hacer un configure. ¿Y qué vamos a configurar? Vamos a configurar la clase que acabamos de crear. Le digo, voy a configurar esta clase. Bien. Sí, ok. Entonces, ¿cuál es la clase? La setting. La SendGrid setting. Bien. Y le voy a decir, ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un builder.configuration.get settings, get section. Es un get section, ¿no? Y ese get section, ¿qué va a tomar? Me va a tomar la sección. Esta que está aquí, mire. ¿Ve? Entonces, esta es la sección, estas son las llaves. ¿Ok? Los parámetros. Entonces, le digo que esta es la sección que él me va a configurar. Tukiti. Entonces, él automáticamente, ¿qué hace? Entra a SendGrid e iguala aquí los campos que correspondan, los valores, los get value. Y ¡tum! Los monta. Ya. Entonces, de esta manera, nosotros ahora estas llaves que estaban solamente restringidas para poderse utilizar con el iConfiguration desde el mismo proyecto backend, ahora la volvimos globales a través del Blank Solution. ¿Ok? Entonces, vuelvo y les explico. Tengo el app setting, tengo mis llaves. Aquí esta es la sección y ahora aquí dentro de la sección vamos a tener las llaves. Creo una clase que la puedo llamar como yo quiera, pero cada propiedad tiene que llamarse idéntico a como están las propiedades de aquí. Copien y peguen para que no se cambie. Esto tiene que coincidir con esto, esto con esto. Ojo, cuidado. Entonces, después venimos a Program y en Program lo que hacemos es que agregamos esta línea que le decimos Services Configure del SendGrid setting, es decir, voy a configurar la clase a partir de quién, de la configuración de la get section del SendGrid. ¿De quién es ese SendGrid? Este SendGrid de esta sección. Le estoy diciendo, lo voy a configurar a partir de esta sección. Entonces él ya dice, listo, sí. Como este se llama, tomo este valor. Como este se llama igual, tomo el valor. Este se llama igual, tomo el valor. Y aquí quedan guardados los valores. Entonces, esto nos permite ahora que SendGrid Settings sea una clase con los valores que están en el app setting y los vamos a utilizar a través de todos lados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les voy a decir. Entonces, yo ya lo que hice fue crear
globalicé mis variables de SendGrid para poder utilizar. Ahora vamos a ir a Helpers, el Manage, y en el Manage vamos a agregar nuestro amigo SendGrid. Bien, y aquí le decimos Browse SendGrid y aquí tenemos SendGrid. Ok, by Twilio API. Bien, vamos a estar seguros que si es este. A ver, send email, SendGrid to send email and access with API endpoints with input, sí, porque a veces cambia el nombre, a veces cambia este de aquí, es chingón. Parece que después entonces estemos instalando algo que no es. Listo, entonces instalamos. Muy bien, ya casi. Ok. Y esto solamente es para implementar el sistema de correos, ¿no? Porque tenemos nuestro checkmark. Tenemos listo nuestro checkmark. Y ahora que tenemos nuestro checkmark, cerramos esta cosa ladilla porque qué cosa fastidiosa, ¿vale? Ok. No puede ser, no puede ser. Muy bien. Ahora, ¿qué nos sigue? Ahora nos vamos a ir a Helpers. Vamos al Helpers. En el Helpers vamos a crear nuestra interfase. Acuérdense que todo lo vamos a crear a través de interfaces para que se puedan inyectar fácilmente. Entonces, esta interfase, ¿cómo la vamos a llamar? Esta interfase la vamos a llamar la iEmail Helper. La iEmail Helper. Ok, la hacemos pública. Venimos para acá. Control KE, cerramos aquí, perfecto, y aquí le decimos que vamos a tener estos señores que tenemos acá. Bien, listo. Ahora, el contact view, DTO y el response. Vamos a crear dos modelos. Estos dos modelos, ¿para qué nos van a servir? ¿Para qué tiesto nos van a servir? Muy bien. Vamos a ver primero el contact view. El contact view es donde nosotros vamos a manejar el nombre, el email y el mensaje. ¿Ve? O sea, vamos a meter en una sola clase pues todo lo que vamos a manejar a través del correo. O sea, que vamos a enviar el nombre, que vamos a mandar el email y vamos a mandar el mensaje. Pero eso lo vamos a mandar en una sola clase. ¿Qué podríamos hacer? Aquí lo podríamos mandar por sueltos. O sea, cuál es el nombre, cuál es el email y cuál es el mensaje, pero pues lo unificamos dentro de un solo modelo. Entonces nosotros aquí en el ResponseSec es donde vamos a crear esa clase que va a ser un contact view DTO. Bien, y control K E. Ok, y estas son las tres clases, las tres propiedades: nombre, email y mensaje. Listo. Luego dijimos que íbamos a tener un response. Entonces, este response, ¿para qué nos va a funcionar? Este response lo que nos va a hacer es que nos va a permitir mandar información de que si las cosas se ejecutaron bien o no. Bien. Pero este no es seguridad, esto es algo genérico. Entonces, perdón, vamos a crear una carpeta y este sí lo dejamos como responses. Eso sí lo dejamos en responses. Esto lo vamos a borrar y lo creamos aquí. Response. Ajá. Response. Listo. Hacemos público y aquí control cae. Listo. Y copiamos esto aquí. Entonces, ¿este para qué nos sirve? Es para que nosotros armemos tres cositas a veces que necesitamos mandarle, decirle si success, si algo salió bien, le decimos que es true. El message, si tenemos algún mensaje que necesitamos mandar,
y el result, que puede ser un objeto cualquiera, puede ser un objeto. Cuando hablamos de objeto es que dentro de ahí podemos mandar una lista, podemos mandar un modelo simple o una lista de un modelo. Entonces este object nos sirve a nosotros para cualquier cosa. Pero entonces, en vez de manejar, o sea, ¿cuál es la idea de esto? Ustedes dirán, pero es que ladilla, qué fastidio esta joda. O sea, y no podemos esto, sí, meterlo por parámetros. Sí, claro, todo eso lo podemos meter por parámetros. E inclusive, si ustedes miran aquí en email, aquí sería que nosotros, por ejemplo, yo pudiera decir acá un ejemplo. Aquí, yo estoy mandando esto en el contact view, estoy mandando nombre, email y mensajes, y todos son string. Entonces yo le diría que es un string de name, un string, bien, de email, un string y un string de mensaje. Bien, se puede hacer. Tengo 3 parámetros y mando todo el parámetro, pero hay veces, o sea, no sé, a mí me gusta más es como simplificar, no tener tantos parámetros sueltos, sino que si lo puedo compactar dentro de un solo modelo, pues paso el modelo y pues ahí se va todo y después desgloso el modelo. O sea, es la facilidad de traspasar toda la información dentro de un modelo, o varios datos dentro de un modelo, como es el caso del response. En el caso del response estamos pasando varias cosas dentro del mismo modelo. Estamos pasando un objeto que puede ser una lista, podemos mandar el mensaje, podemos mandar la validación, en fin, podemos mandar muchas cosas dentro de un modelo. Entonces, por eso lo estamos haciendo de esta manera. Bien, entonces, a ver, nada, ya estamos aquí. Entonces aquí le decimos que esto va a ser de contact view y vamos a crear una referencia de shared, porque hasta ahorita realmente estamos haciendo inyecciones de los modelos que están en shared, ¿no? Desde la class library de helper. Igualmente aquí él nos pregunta acá que este response de qué. No, este response lo vas a utilizar del shared responses. Bien, porque hay varios tipos de response. Entonces no, vamos a utilizar el que corresponde al sistema de que está allí. Entonces, bueno, bien. Entonces esto lo tenemos acá. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora aquí nosotros? Bueno, tenemos el contacts, enviar. Aquí nos da el booleano y tal. Ahora vamos a implementar. La interfase. Entonces venimos para acá, helpers, clase, y hacemos aquí. Bien. Hacemos el correo. Entonces tenemos aquí público. Hacemos public, ok, namespace, bien, control K, E. Muy bien, y aquí tenemos la clase email. Ok, entonces yo voy. Resulta, primero tenemos que decirle que esto hereda de quién, de la email helper, ok, porque bien hereda de allá, viene de allá. Ok, ahora aquí en el constructor necesitamos crear el constructor setor tap, y aquí en el constructor vamos a crear algo. ¿Cómo llamamos ahora nuestro SendGrid setting? ¿Cómo lo vamos a llamar? Bueno, ese SendGrid setting, eso que ya nosotros creamos desde el backend, nosotros lo vamos a llamar por medio de esta opción que se llama el iOption. El iOption es, ¿qué es? iOption. El iOptions. Y ese iOption. iOptions. Listo. Y ese iOption es una extensión. Entonces la vamos a utilizar. Y aquí está. Entonces le decimos, vamos a utilizar la
install package Microsoft Extension option. Yo le voy a decir que utiliza que instale la última, porque la última pues es la 901. Entonces le voy a decir sí, instale la 901 porque todos lo estamos trabajando en la 901. Pero le voy a decir que instale la última versión. Listo. Y acá le vamos a decir que va a ser el iOption, pero ¿de quién? De SendGrid Setting. Bien. Y aquí vamos a crear el SendGrid Option. Y aquí sería SendGrid Option. Y aquí ya todo lo demás normal. Hacemos la validación. Oh, sí, pero aquí sin esto. Sin esto. Aquí solamente le decimos que es del SendGrid Option. Ok, listo. Entonces, este señor que está aquí, como es una variable que estamos utilizando dentro, entonces le decimos que lo iguale. ¿Y esto a qué lo va a utilizar? Esto lo va a utilizar al SendGrid Settings. Esto va a ser igual al SendGrid Settings. Punto. No, esto va a ser igual al SendGrid al SendGrid Option. Sería este. Va a ser igual al SendGrid punto value. Ya. Listo. Bien. O sea, ¿qué hacemos? Hacemos el iOption del SendGrid Setting. Entonces él va a buscar en dónde se consigue este SendGrid Setting, y como esto ya se creó acá y él lo volvió público con ese manejo de variables, entonces eso queda almacenado aquí. Bien, eso queda almacenado ahí. Entonces yo lo que le voy a decir es que voy a crear una variable del tipo SendGrid Settings y lo voy a crear, o lo voy a guardar aquí en esta variable. Entonces ahora le digo que la variable va a ser igual a los valores que vienen en el SendGrid, es decir, que viene desde el programa. Y ya aquí, ya entonces yo ya puedo manejar mis diferentes variables. Entonces fíjense lo siguiente. Ya nosotros ahora sí ya podemos implementar los métodos que corresponden. Bien, entonces fíjense. ¿Qué hacemos? Entonces, por ejemplo, miren aquí, el API key. Entonces el API key va a ser igual a SendGrid Option punto SendGrid API key. ¿Ven? Entonces aquí sería SendGrid punto, ese es el email. Entonces sería el from. ¿Ven? Y por último sería el name. Punto el SendGrid name. Y listo. Miren que ya con eso nosotros tenemos todo listo. Entonces aquí pues simplemente lo pegamos acá, aquí, aquí, y ya él ya nos tiene todo acá. Listo. Ok, este response porque él está aquí. A ver. Ok. ¿Qué pasa? Yo aquí tengo un problema con este response. Entonces yo lo que le voy a decir aquí es que le voy a especificar a quién él trabaja. A quién trabaja. Entonces le voy a decir using. Le digo using response. Use response, ¿verdad? Response. Y ese using response va a ser igual a quién? Va a ser igual al event punto shared punto responses. Bien. Entonces este valor que está acá, él
ya debería. A ver, uses, vent, share, responses. Responses.response. Ok, ya, me faltaba una más. Listo, entonces ya él aquí apunta a quién, a la clase del share response. Bien, y ya lo puedo utilizar. Esto de acá no le caminen mucho así como a quemarle tanto, ¿no? Nosotros aquí lo que estamos haciendo es creando un correo y se lo estamos enviando al usuario. Bien, esto simplemente descarga las utilidades de SendGrid. Fíjense que estamos cargando las utilidades, no estamos creando absolutamente nada. Y aquí esto es una funcionalidad propia de SendGrid, el Create Single Email. Entonces yo lo que estoy mandando es simplemente el from, to, subject, mensaje texto plano y contenido HTML. Ya, eso es todo lo que estamos nosotros mandando. Bien, esto de aquí lo estamos mandando desde, miren, el email, el mensaje. O sea, esta es la estructura principal. Si ustedes ya quieren poner pues más bonito el correo, pues bueno, ya saben, tienen que venir acá, aquí cambian unas partes y otras partes que ya nosotros mandamos ahorita cuando veamos la implementación desde la creación del manager. Entonces, bueno, ya aquí hicimos el sistema de envío de correos. Hasta ahí estamos bien. Entonces ya aprendimos cómo agarrar valores que están en el app setting del backend y poderlo utilizar desde cualquier otro class library de la estructura de capas. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahora ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a dejar planteado la parte de usuarios y cortamos ahí porque ya el video queda muy largo. ¿Qué vamos a crear ahora? Ahora vamos a crear la parte de usuarios, con la estructura de nuestros usuarios. Entonces, déjenme ver acá. Esto me abrió que Postman. Estoy diciendo PowerPoint. Ok. Bien, nosotros tenemos esto de aquí. Bien. Ok, ahora tenemos la parte de managers, pero nosotros necesitamos ahora algo nuevo. ¿Ese nuevo qué es? Ese nuevo, nosotros lo que necesitamos es crear ahora la parte de seguridad. Entonces, nosotros vamos a crear aquí el user. Bien, vamos a crear aquí el user. Entonces aquí creamos user, pero ese user va a heredar del identity. Resulta que cuando nosotros ahorita implementemos el identity, él crea sus propios perfiles y él crea una tabla especial que se llama ASP user y ahí maneja el todo. Ahí es donde él crea automáticamente el ID del usuario, va a crear el correo, va a manejar un poco de información por default. Pero nosotros podemos crear una clase que la vamos a llamar user y le vamos a decir que hereda del identity user. ¿Para qué? Para que me haga como una especie de extensión de esa clase que se coloca por default para yo manejar cierta información adicional que necesito para el sistema. Puede ser como que de dónde se está guardando, desde qué parte se está creando el usuario para yo poder hacer validaciones. Por ejemplo, la foto para que sea más fácil centralizar las imágenes de todos los usuarios. Adicional, puedo separar nombre, apellido, full name, tipo de trabajo que tiene, en fin. Entonces esa parte la vamos a manejar ahí, pero resulta que yo voy a manejar los roles, ¿verdad? Voy a manejar los roles. Entonces voy a crear sujeto a esta, voy a crear el user, vamos a crear el user role detail. Bien,
Entonces, ¿esto qué nos va a permitir a nosotros? Porque es que vamos a crear una estructura centralizada de usuarios. Es decir, que vamos a permitirle al usuario más adelante, cuando ya le vendamos la licencia y él pueda entrar al sistema, le vamos a permitir que él desde un solo sitio pueda crear los usuarios con los diferentes roles de acceso. Por, digamos un ejemplo, digamos que el usuario tienes cajeros, tienes técnicos, tienes bodegueros, ¿ok? Técnicos, cajeros y bodegueros. Entonces, antes yo cómo lo hacía, antes yo creaba un módulo donde tú le creabas todos los usuarios que correspondían a técnicos, otro módulo donde creabas todos los que correspondían a técnicos, bien, y otro donde bodegueros. Entonces eran tres módulos diferentes. Aquí ¿qué podemos hacer? Aquí lo que vamos a hacer es que tú creas el usuario, creas el nombre, es un módulo donde se crea el usuario, el plain, nombre, apellido, Después entras a roles y le dices, este va a tener un rol de técnico, este otro va a tener un rol de cajero, este va a tener un rol de bodeguero. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos más eficiente el software, porque ya no lo hacemos por separado en tres módulos, sino que lo vamos a hacer en un solo sitio y le podemos agregar. Ahora, si yo le puedo tener mucha confianza a una persona, entonces inclusive yo voy a poder decir, el técnico va a poder ser cajero, el cajero va a poder ser bodeguero, este usuario es un mega usuario de toda mi confianza, entonces va a poder tener los accesos a la parte de técnicos, a la parte de cajeros y a la parte de bodegueros. Bien, entonces desde un solo sitio yo manejo los roles y no tengo que estarlos creando por separado. Eso se vuelve mucho más eficiente y es más versátil la parte del software. Bien, entonces para ello vamos a crear rápidamente esta carpetica, esta clase se va a llamar el user. Entonces, ¿dónde lo vamos a crear? Yo lo voy a crear aquí en el entity, porque resulta que en entity yo estoy creando, pues solamente dentro de esa carpeta estoy creando solamente lo que corresponde a la parte de back, o sea, a la parte de nosotros de administración. Son cosas que nadie más lo va a manejar nunca. Entonces, pues aquí lo voy a crear. Entonces vamos a crear aquí add clase user y aquí público, control K, y aquí nosotros vamos a copiar esto que está acá. Bien, ya ahorita les explico qué estamos haciendo, pero lo más importante de aquí es que nosotros le vamos a decir que nosotros vamos a heredar de algo que se llama del identity user. Bien, y para eso nosotros necesitamos instalar el ASP.NET Identity Entity Framework Core. Bien, ASP.NET Core. Ok, pilas con esto, van a ver, porque si no hacemos la embarrada, porque hay dos cosas que se parecen muchísimo, de verdad se parecen súper mucho. Esto, vámonos aquí a Manage. Es más, ya les digo, yo creo que lo podemos hacer por global. Package. Déjenme ver un momentico. El Identity. Ok, fíjense ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar esto aquí. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos acá, porque ese identity user, ese identity lo vamos a manejar tanto en el data access como en el share. Ok, tenemos que instalarlo en los dos
para que él pueda manejar, pueda instalar el Nugget, que va a manejar toda la parte de usuarios de seguridad. Entonces toda la estructura de seguridad. Entonces nos venimos aquí al Solution, al Blank Solution. Aquí le decimos Manage Nugget Package. Nos venimos al Browse. Y aquí vamos a copiar este señor que está aquí, mire. Ok. El ASP.NET Core Identity Entity Framework Core. Bien. Este señor que está ahí. Aquí ya nosotros lo habíamos instalado, pero aquí lo vamos a instalar en Shared. Ok, listo. Perfecto. Ok. Nosotros en el Access lo habíamos instalado previamente. No me acuerdo si yo se los había dicho, pero resulta que cuando estábamos creando el model, bien, en Corporation, aquí teníamos el Hash Column Type. Y resulta que ese no funciona si nosotros no instalamos el ASP.NET Core Identity Entity Framework Core, porque él instala un excedente de manejo de seguridad que hace que también uno pueda utilizar, por ejemplo, en este caso, pueda utilizar el Hash Column Type. Bien, entonces por si acaso se me olvidó decirles, cuando vayan a utilizar, si les genera problemas el Hash Column Type, lo que hacen es que lo instalan y ya él les va a funcionar este componente, ese nugget. Listo, entonces ya tenemos instalado en ambos. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí. Y ya nosotros aquí ya le podemos decir que es el ASP.NET Core. Ok, tiene que ser el ASP.NET Core, porque si es el puro ASP.NET no va a funcionar, porque se hace referencias al punto .NET Framework. Entonces no es lo mismo, pareciera de vista ASP.NET Identity Framework Core a ASP.NET Core. Entonces pilas, ojo con esto, mucho cuidado con esto, que es una tontería, pero después comienzan los problemas, porque esto es una característica .NET Framework, no sé qué más, y se estrelló y ya no te deja pasar. Muy bien, aquí vamos a tener first name, last name. Eso lo vamos a agregar a opcional, porque eso no lo permite agregar el sistema. Vamos a agregar un full name, donde vamos a combinar los dos. ¿Para qué? Pues para hacer funcionalidades de búsqueda mucho más rápidas después, no tener que estar jugando tanto con une este y pega este y súmele este y réstele este. Bueno, esto yo lo hago así. Yo uno de una vez esto no los manejo por propiedades virtuales, sino que lo manejo por una propiedad que la guardo, y eso me permite después hacer búsquedas mucho más rápidas, consultas rápidas. El job position es porque yo quiero que aquí guardar qué tipo de trabajo, de dónde se está guardando. Entonces, por ejemplo, si lo creé desde el manager o si lo creé desde el sistema de usuarios. Bien, yo quiero saber si eso de dónde se dejó. El job position es qué trabajo tiene ese usuario. O sea, si estoy registrando a alguien en manager, le estoy diciendo que es el gerente, el administrador. Si lo estoy utilizando desde user, entonces desde usuarios, entonces, en fin, el origen es eso, es si fue creado en el manager o si fue creado en el user, en el sistema de usuarios. La foto solamente voy a guardar el nombre del archivo, más nada. A partir de ahí voy a guardar solamente el nombre del archivo, si está activo o no está activo ese usuario, a qué corporación corresponde esa persona, bien, y este va a ser una variable no mapeada del pass, de la clave. Ya lo van a ver, porque cuando yo cree la clave temporal, este campo, fíjense que es un not mapped, simplemente es para yo utilizarla como traspaso de esa variable, más nada. Entonces, bueno, resulta que yo estoy haciendo del corporation ID. Entonces, yo que necesito hacer las relaciones. Bien,
Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera relación va a ser el corporation. Muy bien, el corporation. Pero nosotros dijimos que vamos a manejar. Tenemos el usuario. Y a partir del usuario yo tengo que saber cuál es el rol que le voy a asignar a ese usuario. Pero un usuario puede llegar a tener un solo rol o puede tener múltiples roles. Entonces por ello nosotros vamos a crear el user role detail. Entonces vamos a crear el user role detail. Fíjense que aquí yo no le estoy colocando que ningún key ni nada, porque yo estoy heredando ya de esta tabla, y esa tabla sí ya tiene su key, que es un git. Bien, después veremos cómo utilizar los git como llaves primarias. Ok, vamos a crear la otra clase. Entonces aquí entity, y aquí en entity vamos a crear la clase y vamos a usar el user role details. Es un público. Ok, le decimos control KE y le vamos a copiar esto que está aquí. Listo. Entonces vamos a decir que esta es la llave primaria. Vamos a manejar un user role detail, que es un user type, el user ID, bien, porque él está haciendo referencia al user ID. Entonces, como hago un user ID aquí, hago referencia a la relación con user ID, y en el user, entonces aquí es donde yo le voy a crear la propiedad que se va a llamar va a ser un iCollection, en donde del user role details bien, y de esa manera hago la relación en doble sentido con la de user role. Ahora, este user type, ¿qué pasa con este user type? Ese user type es el que va a contener los diferentes roles que vamos a crear en el sistema. Bien, son los diferentes roles. ¿Cómo creamos ese user type? Resulta que el user type va a ser roles que van a estar dentro del sistema, y pues no es algo que nosotros vamos a estar manipulando a discreción ni nada de eso, sino que bueno, vamos a crear estos perfiles y a partir de esos perfiles ya manejamos todo. Entonces en ese caso yo puedo crear un user type, y eso lo vamos a crear dentro de los enum. Bien, entonces vamos a crear aquí en el share una carpeta que se llame enum. Los enum. Entonces los enum son son clases en las cuales nosotros podemos meter ya data definida. Vamos a meter data definida. Entonces aquí le vamos a decir que este es público. Bien, y aquí vamos a definir los diferentes usuarios. Ok, entonces tenemos admin, user, useraux. Vamos a crear cashiers, ¿verdad? Se va a hacer 4. Vamos a crear storage. Entonces el storage va a ser igual a 5. Entonces, porque este va a ser para almacenamiento, cajeros, auxiliares, usuario, y listo. Entonces control KD. Ok, porque me está dando error, porque le estoy diciendo que es una clase y le tengo que decir que es un enum. Listo, ahora sí, ya no me da error. Entonces eso es un enum, es una clase donde yo ya puedo crear cierta ya data, variables, valores, bien, que los puedo manipular ya directamente dentro del sistema. Entonces aquí vamos a tener el admin, que somos nosotros, papá, el user, que va a ser el usuario principal al que ya le vendemos el aplicativo, y entra y tiene el poder sobre todo el aplicativo de su sistema. Luego los useraux,
que, bueno, ya iremos viendo que serían los auxiliares, que tienen un nivel de seguridad más alto. Luego vamos a tener los cashier, que el cashier, pues bueno, va a ser el cajero, entonces que va a poder vender, va a poder tener ciertas, ¿no? Y el storage, que bueno, el que está en bodega y va a poder cargar información, productos y toda esa serie de cosas. Estos dependen de lo que tú te sientes y analices el software, ¿ok? De lo que tú te sientes y digas, oh, ya, sí, claro, tengo esto. Bien, ok, listo. Entonces ese user type va a tener eso de ahí. Entonces, ¿qué dijimos? Que nosotros en el user role detail aquí vamos a tener una dependencia del enum, del share enum, que es el user type. Entonces aquí vamos a decir qué tipo de rol va a tener ese usuario y listo, ya lo tenemos asociado. Perfecto. Entonces ya aquí por este lado ya tenemos listo nuestra estructura de usuarios. O sea, va a tener el usuario, vamos a tener una lista de roles por cada usuario. Y ahora nos vamos al Data Context. Y en el Data Context es donde empieza el sancocho. Y aquí nos comenzamos a dar doble tanda de sopa. Y la cosa comienza a complicarse. Entonces tenemos el Identity User. Y nosotros eso implementamos. Ya estamos listos. Pero, perdón, ese es el Identity. Ese es el Identity DB Context, porque es el de manejo de datos. Fíjense, si yo lo dejo así, espectacular, ya eso funciona, ya ahí funciona, pero nosotros le vamos a decir que no es que solamente vas a utilizar el Identity DB Context de tus tablas de seguridad, sino que ya nosotros hicimos una extensión, ¿sí? Hicimos una herencia del Identity User con la clase de User que creamos, ¿correcto? Aquí creamos el User y eso le dijimos que era un Identity User, o sea, él está heredando de ahí. Entonces, por lo tanto, yo estoy tomando a partir de aquí todo. A ver, les explico. Porque uno dice, pero ya va, espérate, es que no entendí esa parte. Yo no la entendí al principio. Resulta que él tiene una clase que se llama Identity User. Esa clase está aquí. Bien. Ahora yo estoy diciéndole que yo voy a crear un user, una clase user que hereda de esta. Cuando yo digo que hereda, esta automáticamente es como si sustituyera a esta. Bien, pero no es que la sustituya, sino que ahora esta se suma a esta que está acá y el nombre de manejo es esta. ¿Sí me hago entender? Es decir, tengo aquí Identity User, tengo aquí User, ¿correcto? Cuando yo le digo que User hereda de esta, lo que hago es que sumo esto a esto, lo sumo. Todos los métodos, todas las propiedades que están aquí, pasan ahora a ser aquí. Entonces, no las necesito copiar acá, sino que ya con el heredar significa que ellas pasan ahora a ser aquí. Entonces ya para yo manejar toda esa cantidad de propiedades nuevas que acabo de agregar aquí, yo ya no necesito llamarlas por separado, sino que como ya le dije que user hereda de esta y se unieron, entonces ya de aquí en adelante comienzo a llamar es user. Entonces llamando user ya él es hacer todas las implementaciones. Por eso nos vamos al DB Context y acá le vamos a decir que este señor maneja del user. Y listo. Así ya nos queda implementado la parte de usuarios. Bueno, para que no nos quede tan largo, ya esa es la parte inicial. Ya creamos las clases de usuario, el user role, la relación entre ellos dos. Ojo,
Dirán, pero ¿qué pasa con el config? No, aquí ya no aplicamos ningún config. No, aquí no vamos a aplicar ningún config porque es gerencia de la parte de seguridad. Entonces no podemos crear el config. Lo dejamos quietos. Lo que hacemos es que solamente en el data context ahora le decimos que ya no lo va a manejar, es el identity db context, pero por medio de la clase de user. Bien, y ya con eso estamos listos en esta parte. Ahora aquí sí tenemos que implementar, es este señor que va a ser el user role detail. ¿Por qué? Porque es una tabla que está por fuera y que sí tiene cluster. El user no, porque hereda del principal, pero el user role detail sí lo tenemos que declarar acá. Bien, ok, listo. Muy bien, muy bien. Eso es. Ok, listo. Ya con esto vamos a borrar esto de aquí, limpiarlo. Perfecto, ya aquí ya nos quedó todo listo. Y aquí pues nada, aquí nos toca hacer un vamos a mostrarles la diferencia. Siempre me abre el bendito Postman. Voy a mostrarles rápidamente cómo es la estructura ahora y cómo va a quedar ahora. Entonces tenemos Vent. Si nosotros abrimos, refrescamos, abrimos aquí Vent, Tables, y en Tables fíjense lo que le tenemos: corporación, country, source plan, states y city. No tenemos más nada. Ok, ahora vamos a cerrar acá y tenemos que dropear la base de datos. Drop database. ¿Por qué la tenemos que dropear? Porque ya hicimos cambios, ya hicimos unos cambios, y esos cambios, para que se actualicen, tenemos que dropear y volver a crear toda la base de datos. Bien, listo. Pero entonces, antes de cualquier cosa, nos vamos a ir ahora al CIDR. Y en el CIDR vamos a copiar las siguientes cosas. Creamos unos roles, ¿correcto? Creamos unos roles. Entonces nosotros necesitamos crear esos roles. Bien, necesitamos crear esos roles. Entonces ya los vamos a chequear primero. Entonces, ok, vamos a la base de datos. La decimos add migration initial db. Entonces él, a partir de aquí, fíjense que mire, ya él va a crear estas carpetas porque ya él sabe que está utilizando el identity db context, el sistema de seguridad de Microsoft del .NET Core. Entonces pues ya la está implementando, y aquí le decimos update database, y me tiene que crear ahora la base de datos a partir de las seguridades que tenemos allí. Ok, vamos a abrir acá y van a ver la diferencia ahora. Data Vent DB, abrimos Tables, y fíjense que ahora mire todas estas tablas que se crearon a partir de que utilizamos el sistema de Identity. Entonces ya aquí él crea cifrado de las claves, el cifrado de las claves, el encriptado de las claves de seguridad. Ya nosotros no vamos a ver por eso vamos a ver cómo que cuando hagamos una recuperación de clave, nosotros realmente nunca vamos a manipular la clave del usuario. Nosotros no, cuando un usuario nos diga no, pero cámbiame la clave, me pones la que tú quieres, no, es que yo no puedo, o sea, eso es algo del sistema. Tengo que trabajar a través del sistema para que, bueno, mira, aquí tienes, toma tus cuestiones, y entonces mandas tu nueva clave y el sistema la cambia. Pero ¿cuál es la clave del usuario? Nunca la voy a saber. Nunca la voy a saber porque eso está encriptado. Entonces, bueno, listo. Ya tenemos aquí entonces la parte de seguridad. Ya estamos entrando en la parte de seguridad. Y a partir de acá, pues ya vamos a poder crear los otros componentes del helper, que sería la parte de user. Bueno, pero para que no sea más largo, lo dejamos hasta acá. Ese es la implementación de seguridades ya.